Lecturas de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lunes 1 de junio de 2024. Jesús nos invita a seguirle, dejando todo lo demás atrás. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la profecía de Amós, capítulo 2, versículos 6 al 10, 13 al 16. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel, y por 4 no revocaré mi sentencia. Por haber vendido al inocente por dinero, y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prendas, se echan junto a cualquier altar, beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo los había sacado de Egipto y conducido por el desierto 40 años, hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo ustedes, como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Atención, los que olvidan a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidan a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amós es un profeta de los llamados menores, pero se expresa con claridad y contundencia. Emplea una pedagogía que todos entienden. Los que han obrado mal en concreto, aplastando de una manera u otra a los pobres, los oprimidos e indigentes, a los justos por serlo, o a los pervertidos en el ejercicio de su sexualidad, o los que trafican con lo destinado al culto de Dios, o han acallado a los profetas. Esto último aparece en el versículo 12, que se ha suprimido de la lectura. Todos ellos serán duramente castigados, como amorreos, aplastados, dice el texto. Sin duda que este lenguaje le entienden quienes les oyen y tiene fuerza para que eviten actuar de este modo que merece tan fuerte castigo. Amós interpreta al Señor, al que puede hacer efectiva esas amenazas. El profeta entiende que son las amenazas, saber a qué se expone, lo que puede conseguir que no se actúe con la maldad que precisa el texto. Y eso es lo que pretende el profeta, no definir cómo es Dios. Los judíos no deben olvidar esas amenazas, lo recalca el Salmo responsorial. Atención los que olvidáis a Dios, o los que escuchan sus palabras, pero a la hora de obrar lo hacen en contra de lo que Dios les dice. Reflexión de Fray Juan José de León Lastra, Orden de Predicadores, Convento de Santo Domingo, Oviedo. Página web Dominicos. Se indicaba la semana pasada que a la enseñanza de la montaña seguían 3 acciones poderosas, mediante las cuales se muestra que Jesús posee autoridad sobre la enfermedad, los fenómenos naturales, los demonios y la muerte. Luego de la primera serie de 3 milagros y antes de la segunda serie, Mateo inserta una doble escena vocacional sobre el seguimiento de Jesús, pero todo parece indicar que el texto se interesa en presentar sus consecuencias, pues no se dirá si alguna de las personas lo siguió. El verbo es el que técnicamente se utiliza para indicar la acción discipular en cuanto a ir detrás de Jesús. 2 personas distintas, un escriba y un discípulo, muestran de forma espontánea su disponibilidad para ir detrás de Jesús. A la primera le indica las consecuencias del seguimiento en cuanto al desprendimiento, a la pobreza y al no tener un lugar permanente donde descansar. La respuesta contiene una serie de elementos enigmáticos y no se dice si este escriba finalmente siguió a Jesús. A la segunda persona, Jesús le responde que es necesario reestructurar los vínculos familiares, que eran tan fuertes e importantes en la cultura mediterránea. Es un verdadero reto su propuesta, pues la familia daba la mayor seguridad en aquella época. La negación de un seguimiento sin rupturas con los bienes y con la familia indica la necesidad de liberarse de todo aquello importante, pero que no constituye la personalidad más auténtica y expresa de la necesidad de aligerarse e ir a lo esencial. Estas 2 escenas sobre las consecuencias del seguimiento de Jesús nos iluminan sobre la autenticidad de nuestra relación con su persona, con su mensaje y con su propuesta. Nos hacen comprender que tener o buscar proximidad y participación en su ministerio
implica una toma de decisión, una capacidad de diálogo, en el que entran en conflicto nuestras posturas respecto a lo cotidiano, dónde tener un lugar permanente y cómo relacionarnos sanamente con nuestra dimensión familiar. Esto puede acarrearnos una gran complejidad, contrariedad y hasta una experiencia dolorosa de ruptura brusca. No obstante, en esta relación personal con Jesús, no se pierde o diluye nuestra propia identidad, pues sus condiciones y exigencias pueden afirmarse gracias a nuestra respuesta positiva, que nos abre un mundo cargado de nuevas y palpitantes posibilidades, que bajo ninguna perspectiva clausuran el desarrollo de nuestra existencia, sino que la abren a la novedad de estar siempre en camino y al gozo de estar de parte de la vida y no entretenidos con la muerte y sus muertos. Padre, perdón si en tantas ocasiones tan solo me fijo en la condición del seguimiento de Jesús, sin asumir también los bienes que de Él se desprenden. Danos tu Espíritu Santo para aprender y discernir y a tomar las mejores decisiones en favor de la vida, de la verdad y de la justicia, para que todos vivan. Amén. Reflexión tomada del misal diario para el pueblo de Dios. Pan de la palabra. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.